les doy la más cordial bienvenida a su programa, Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Nuestro invitado de esta noche, y me refiero al doctor Daniel Alejandro Chan Vázquez, aquí. Además de todo, pues bueno, él es especialista, primero que nada, en pediatría, con subespecialidad en cirugía pediátrica y a su vez, obviamente, una subespecialidad en urología pediátrica. ¿Qué es una infección de vías urinarias, Daniel? Y partiendo de esto, obviamente, ¿cuáles son los principales signos y síntomas de una infección de vías urinarias de acuerdo a tu experiencia y obviamente a la manera, pues, en la que atiendes a tus pacientes, Daniel? Los síntomas que va a tener el paciente son muy diferentes, fíjate. Una infección de vías urinarias la podemos tener desde un recién nacido hasta un adolescente, pasando por el escolar, el preescolar. Y en cada una de estas edades, los síntomas van a ser completamente diferentes. De aquí la acuciosidad de cada médico, del personal de salud, de saber identificar, sospechar y obviamente hacer un diagnóstico oportuno. Por ejemplo, en los recién nacidos existen infecciones urinarias. El niño que está entre los primeros 28 días de nacido tiene altas posibilidades de tener infección urinaria si su madre cursó con infección de vías urinarias en el último trimestre del embarazo. Y estos niños se manifiestan simple y sencillamente como lo que conocemos en medicina como una sepsis, como una infección severa que pone en riesgo su vida. A este niño no le puedes preguntar, ¿te duele al orinar? Claro. No le puedes preguntar, oye, ¿tienes fiebre? ¿Te sientes mal? Es un recién nacido. Y la única manifestación que vamos a tener son datos clínicos sistémicos de un paciente que está enfermo y que está gravemente enfermo en un recién nacido. Si nos vamos, por ejemplo, a un preescolar, a un escolar, los síntomas van cambiando. Y es bien importante saber primero sospecharlo, porque hay un sinfín de síntomas. Lo más fácil es el paciente que te llega y que dice que la mamá dice, es que cuando orina se siente incómodo, claro, llora, la orina le huele feo, la orina tiene tal o cual color. Con eso tú ya tienes más o menos una idea hacia dónde va el problema, pero son tan variados los síntomas que en muchas ocasiones a nosotros, ya como subespecialistas, nos llegan pacientes que tienen infecciones urinarias, pero que nunca tuvieron esos síntomas que todos conocen. Y ahí es donde empieza el problema, porque como no se detecta inicialmente, se va dejando. Te voy a poner un ejemplo. Claro, Daniel, adelante. Y eso es para todos los padres que nos están escuchando y para los médicos si también nos acompañan. El niño que tiene fiebre como único síntoma, hay que sospechar en infección de vías urinarias. ¿A qué me refiero? Un niño, un preescolar, un escolar que de repente se le subió la temperatura y tiene 38 grados, pero usted se da cuenta de que el niño no tiene dificultad para respirar, no tiene problema respiratorio, no tiene tos, no tiene moquito, no tiene diarrea, o sea, las principales causas de fiebre. Y, claro, de repente, pues dices, ¿de dónde salió la temperatura? ¿De dónde salió esa fiebre, no? Entonces, ahí está el primer dato, ¿sí? Datos inespecíficos como solo temperatura. Incluso a veces los llevamos al médico y si el médico no está entrenado o no tiene la curiosidad de sospechar la infección, entonces a veces abrimos la garganta y vemos al niño, mira, está un poquito roja la garganta, yo creo que por aquí es la situación. Entonces, ¿qué sucede? Le damos tratamiento, analgésico, antibiótico y el niño mejora, pero al poco tiempo vuelve a tener los mismos síntomas, ¿sí? Entonces, el papá se queda con la sensación como que sí tuvo fiebre, pero no le dio mucho síntoma respiratorio, ¿no? O algún síntoma digestivo. Entonces, esos niños que solo se presentan con fiebre son candidatos para que los estudiemos como infección urinaria. Esto estoy hablando solo de un simple síntoma que es muy frecuente que veamos. Por ejemplo, otro síntoma, Rafa. Los pacientes que llegan y que los papás nos dicen, ¿sabe? Este niño no aumenta de peso, este niño no crece. Y con eso nosotros tenemos la obligación
de descartar como primera opción una infección de vías urinarias, para que veas qué tan florido o qué tan vasto pueden ser los síntomas, y obviamente que ahí depende de la curiosidad del papá, ¿no? Y de los médicos. Ya en su momento te platicaré algunas anécdotas con los pacientes que hemos tenido. Hay mamás que llegan y me dicen, doctor, mi hijo tiene infección de vías urinarias porque ya sentí el olor de la orina, ¿no? A veces decimos, no es cierto, pero ya con el paso del tiempo te das cuenta que los padres, que sí, una mamá sabe de todo. sí, claro. ¿Sí? A la mamá le preguntas de arquitectura y sabe de arquitectura, a la mamá le sabes de medicina, y muchos de mis pacientes, fíjate, llegamos a corroborar, y a veces le decía a la mamá, si la mamá de Silvia me está escuchando, no me va a dejar mentir. La señora llegaba y me decía, doctor, Silvia tiene infección. Oiga, señora, pero ni siquiera hemos hecho el examen de orina. No, es que le huele de tal o cual forma, está empezando a oler diferente. Le hacemos el estudio y salía con infección. Fíjate, para que veas nada más la variedad de síntomas. Por lo tanto, tenemos que sospecharlo, tenemos que tener en cuenta esto que les estoy comentando, y fuera de los síntomas habituales, que son dificultad para orinar, que orina poquito a cada rato, que le arda al orinar y que se asocia con temperatura. ¿Es permitible que un niño tenga infección de vías urinarias? No, ningún niño debe tener infección de vías urinarias, y cuando a un niño se le diagnostique infección de vías urinarias, en ese caso, tendría que acudir con un médico especialista, para que primero la cure de la infección actual, o lo cure de la infección actual, y segundo, de acuerdo a un interrogatorio sistemático, una historia clínica adecuada, ver si el niño es candidato a iniciar un protocolo. ¿Protocolo de qué? Ahí viene lo importante, que la infección de vías urinarias puede ser la patología como tal, de base, pero en un gran porcentaje, la infección de vías urinarias es tan solo la punta del iceberg de una malformación de la vía urinaria. O sea, el cuerpo que tiene una malformación urinaria, que el papá no lo sabe porque no se dieron cuenta, no le hicieron ultrasonido prenatal, por alguna razón, no se dieron cuenta, no se detectó, el niño puede tener un proceso infeccioso y no ser detectado. ¿De acuerdo? ¿Qué opciones tienen los padres cuando se trata de prevenir infecciones de vías urinarias, maniobras, hábitos, situaciones que puedan ayudar a que ese pequeñito no sufra de infecciones de vías urinarias, no nada más iniciales, sino de repetición? ¿En qué momento el padre puede hacer intervenciones tal vez muy sencillitas? Tú nos dirás qué opciones tienen los papás para hacer esto, Daniel. Que el niño debe tomar suficientes líquidos, el niño debe tener una dieta adecuada, debe obrar la defecación en forma blandita, y obviamente el niño tiene que orinar, tiene que ir a miccionar en determinado tiempo. No es correcto que un niño se aguante las ganas de orinar. Ese es uno de los motivos por los cuales llegan las niñas principalmente, porque se aguantan mucho las ganas de orinar y empiezan a tener trastornos vesicales. Entonces, pero me preguntarías, ¿cómo hago para que no se aguante? Entonces, fácil, promedio 3 horas, poquito más menos, el niño tiene que estar yendo a orinar para que forme el hábito y pueda vaciar completamente la vejiga. Los padres, obviamente, pues tenemos la responsabilidad de nutrir a nuestros niños en forma adecuada. Acuérdate que somos también, como mensaje, el país número 1 en obesidad infantil. Entonces, parte de esto tiene mucho que ver, Rafa. ¿Cuál es el mejor manejo, y hablamos de manera muy general, para las infecciones de vías urinarias en niños una vez que ya se ha confirmado como tal? Lo importante cuando tenemos una infección de vías urinarias es iniciar un tratamiento. El tratamiento es médico, es con antibióticos. El médico tiene que decidir cuál es el antibiótico que mejor sea para su paciente, dependiendo de la edad, dependiendo de si sospecha una cistitis, si sospechas algo específico. Sí, eso es personalizado. Cada paciente va a ser diferente. Hay pacientes que son alérgicos a ciertos antibióticos, por lo tanto tenemos que ver otras opciones, ¿no? Entonces, el tratamiento de una infección de vías urinarias tiene que ser con antibiótico.
Y eso obviamente pues requiere, en nuestro país requiere de una receta médica y obviamente de valoración de un médico, no se puede dar. Sí, claro. ¿A qué voy? Que no porque tiene infección urinaria o sospecho que tiene infección urinaria, voy a la tienda, compro un antibiótico y se lo doy a mi hijo. No debe ser así. Siempre es importante pues buscar al especialista para que pueda él llevar un protocolo y determinar algo. Hablamos de la punta del iceberg, ¿sale? La infección urinaria perdón, Daniel, sí. te hago una pregunta y discúlpame que te interrumpa, pero es decir, la infección urinaria en sí mismo no sería la causa de un problema, sino en este caso una consecuencia de algo que está generando que esa vía urinaria se infecte, obviamente. Exactamente, ese era el concepto, Rafa. O sea, Okay. el cuerpo de repente nos está avisando Sí. mediante la infección urinaria que tenemos que investigar más porque hay algo más por detrás de eso. Y lo único que estamos viendo nosotros como dato clínico es una infección urinaria. Por lo tanto, tenemos que ir a investigar de qué se trata. Y en muchas ocasiones vamos a encontrar ciertas patologías que nosotros ya sabemos cuáles son las más frecuentes, tanto para niños como para niñas. De ahí la importancia de no dejar pasar una infección urinaria y obviamente hacer un protocolo de estudio. Quiero decirte que la mayoría de estas patologías, de estas malformaciones urinarias, si se detectan a tiempo, pueden corregirse quirúrgicamente y con excelentes resultados para el paciente a mediano y obviamente a largo plazo. Y obviamente el tratamiento no solo es médico, te repito, también tenemos que inmiscuir mucho las cuestiones de hábitos, como mencioné hace rato, ¿no? Y cada caso es particular. En niños que en forma ambulatoria la gran mayoría los manejas y les va bien. Hay niños que por su gravedad tienen que ser manejados intrahospitalariamente con medicamentos intravenosos. A ellos sí, lo que me diga el urocultivo y en base a eso tener que tomar decisiones, ¿no? Con antibióticos de amplio espectro, específicos, etcétera, ¿no? Entonces, cada caso es muy particular para el tratamiento. Y obviamente, si esa infección urinaria, como te dije, es parte de un síndrome que al final de cuentas te lleva a una malformación, pues es corregir la malformación en ese caso, ¿no? O corregir el trastorno que me está ocasionando la infección de vías urinarias. Los saludo con mucho gusto, me despido de todos ustedes, hasta la próxima semana, que tengan todos un excelente fin de semana, muchas gracias, buenas noches.